Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. Como ven en pantalla, los integrantes son Misael Fuentes, Oliverio Pinto, Jeremy Bon y José Barrios. El día de hoy tenemos a bien presentarle nuestro videotutorial sobre lo que son las tipologías estructurales. Como primer punto, tengo bien mi participación. Mi nombre es Misael Fuentes y soy carnet 2018-00513. El día de hoy tengo a bien explicarles lo que son las estructuras triangulares, algunas de sus características y un ejemplo representativo que hemos preparado, asimismo lo que son las estructuras masivas. Eh, Voy a dar inicio explicando lo que son las estructuras triangulares. Estas estructuras han sido fundamentales en la ingeniería civil y en la arquitectura debido a su estabilidad y a la eficiencia estructural que esta forma brinda. Cabe destacar que el triángulo es una figura geométrica que distribuye uniformemente las cargas y resiste de buena forma los esfuerzos de tensión como los esfuerzos de compresión. Su uso se extiende en diversas aplicaciones como puentes y sobre todo marcos estructurales, debido a la capacidad de soportar grandes fuerzas con materiales ligeros, lo que resulta una estructura eficiente y de beneficios económicos. Dentro de las propiedades de estas estructuras triangulares, pues tenemos que se componen de elementos lineales que se conocen como barras, forman superficies estructurales planas o tridimensionales, tienen una configuración que permite una distribución eficiente de cargas y evita las deformaciones bajo tensiones. La repetición de triángulos en una estructura permite lograr una mayor resistencia con menos material, otorgando ventajas en términos de estabilidad y optimizando así los recursos. Tenemos algunos ejemplos en Guatemala de estructuras triangulares, como son la Torre del Reformador y un tanque elevado y el polideportivo de la USAC. Dentro de los ejemplos internacionales tenemos el puente del puerto de Sydney y el techo del estadio de Old Trafford del Reino Unido. El día de hoy, de forma representativa, he trabajado la maqueta de un puente con estructura triangular o puente de armadura. Utiliza una red de triángulos para distribuir las cargas de manera eficiente. Estos triángulos forman vigas unidas en nodos, los cuales ofrecen una gran resistencia estructural, ya que el triángulo es una de las formas más estables en ingeniería. Este tipo de puente es muy usado para salvar distancias medianas y grandes y se puede construir en acero, en madera o concreto reforzado. Las características principales de esta estructura trabajada, pues tenemos que tiene estabilidad estructural, la forma triangular evita sus deformaciones, incluso ante grandes cargas, la distribución de su carga, el peso se reparte uniformemente por toda la estructura, reduciendo así las tensiones puntuales. Tenemos la ligereza y la resistencia, lo que permite que esta estructura sea liviana pero muy fuerte. Tenemos la versatilidad, ya que puede adaptarse de diferentes materiales y diferentes estilos. Y el fácil mantenimiento, ya que las partes con el equipo y protección necesaria en esta estructura pues son accesibles para su inspección y reparación. Las estructuras masivas son estructuras muy sólidas y de gran tamaño. Estas estructuras están diseñadas para soportar cargas muy elevadas a la compresión a través de su gran tamaño, su masa y su volumen. En los materiales de los cuales se componen las estructuras masivas tenemos la piedra, el concreto reforzado, el ladrillo y sobre todo antiguamente la tierra compactada. Estos materiales le dan a la estructura durabilidad y estabilidad. Las estructuras masivas tienen principios fundamentales, entre los cuales podemos mencionar la distribución de su carga, que es muy uniforme. Tenemos la alta resistencia a la compresión, lo cual anula casi por completo las fuerzas de tensión, y tenemos las formas típicas, en las cuales podemos mencionar las pirámides mayas, pirámides egipcias, tenemos algunas presas, tenemos estructuras adinteladas, y luego de ello pues tenemos los elementos
estructurales que la componen. Normalmente tenemos los cimientos, tenemos los soportes que fungen como columnas, si queremos verlo así, tenemos las vigas o dinteles, en algunos casos pues tenemos cúpulas y abovedadas. Dentro de las características de las estructuras masivas tenemos su gran tamaño, su gran volumen, la más importante, su alta resistencia a la compresión, la cual lo hace ideal para construir grandes estructuras. Tenemos su durabilidad, prueba de ello pues las pirámides egipcias y mayas que han durado miles de años y aún se conservan. Tenemos lo que es la inercia térmica, los materiales empleados hacen que se conserve la temperatura. Mientras que si hablamos de las ventajas, tenemos la larga vida útil de las estructuras masivas, su poco mantenimiento, como ya lo hemos mencionado, su alta resistencia a la compresión, su versatilidad, ya que podemos construir presas, túneles, puentes, bóvedas, y una muy importante, pues los materiales empleados hacen que estas estructuras sean resistentes al fuego. Mientras que en las desventajas tenemos un peso muy excesivo, poca flexibilidad, no es resistente a altas tensiones, tenemos un tiempo de construcción muy prolongado y sus costos son muy elevados. Hemos preparado estas pirámides en forma representativa. Estas pirámides corresponden a las pirámides de Giza, las cuales son uno de los ejemplos más emblemáticos de las estructuras masivas. Se ubican en Egipto y fueron construidas hace aproximadamente 4500 años, durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. La más famosa de estas pirámides es la pirámide de Keops, que originalmente medía 146 metros de altura y actualmente mide 138 metros. Esta pirámide está compuesta por alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra, con pesos individuales de entre 25 y 80 toneladas. Las características de estas pirámides son una construcción maciza, las cuales las realizaron con piedra caliza, granito y basalto. Tienen una alta resistencia a la compresión, lo cual hacen posible su longevidad. Su forma piramidal proporciona estabilidad natural con una base ancha y un vértice estrecho. Estructuras membranáceas. Las estructuras membranáceas son un tipo de tipología estructural ligera y flexible que utiliza membranas tensadas como elemento principal de su cobertura. Las membranas que se utilizan suelen estar hechas de materiales sintéticos resistentes como el PVC, cables y en algunos casos nylon, y se mantiene en su lugar mediante sistemas de tensión, mediante arcos u otros elementos estructurales. Entre las características principales tenemos su ligereza, que son más livianas en comparación con otras tradicionales, la flexibilidad formal, que permiten formas curvas, orgánicas y dinámicas. Tenemos la transparencia o translucidez. Algunas membranas permiten el paso de la luz natural. Tenemos la eficiencia estructural, que distribuyen las cargas a través de la tensión en lugar de compresión. La rápida instalación y su desmontaje la hace ideal para estructuras temporales o móviles, y su uso frecuente en cubiertas de estadios, ferias, pabellones, carpas y en algunos casos invernaderos en la agricultura. Las estructuras laminares son superficies delgadas curvas de pequeño espesor comparada con las dimensiones globales de la estructura, que resisten por su forma las cargas de peso propio y cargas exteriores. Su eficiencia se debe a su curvatura, por lo que puede mejorar su comportamiento resistente con gran economía de sección, material y peso. Son las más eficientes desde el punto de vista estructural. La estabilidad de las membranas se debe a su geometría y a las tensiones que se desarrollan bajo la carga. La teoría de la membrana se toma como base para el diseño de superficies curvas.
aunque no refleja necesariamente la verdadera distribución de tensiones, ya que se asumen condiciones estáticamente determinadas. Las cargas exteriores se resisten no solo a través de tracciones superficiales, sino también por medio de compresiones superficiales. Los materiales que pueden utilizarse son la madera, los metales, los plásticos, aunque el material más idóneo es el hormigón armado o pretensado. Los tipos de estructuras laminares pueden clasificarse en función de su curvatura, como lo son la simple curvatura, cuando estas solo están en un punto dado, es del mismo signo en todas las direcciones, excepto en una de ellas. Un ejemplo pueden ser los cilindros y conos. Y el otro tipo puede ser la doble curvatura, que son las sinclásticas, cuando la curvatura en un punto dado es del mismo signo en todas las direcciones. Algunos ejemplos pueden ser las cúpulas, paraboloide elíptico, elipsoide, hiperboloide de 2 hojas. Y otro tipo de doble curvatura son las anticlásticas, cuando la curvatura en un punto es positiva en algunas direcciones y negativa en otras. Algunos ejemplos son los paraboloides hiperbólico, conoide y hiperboloide de una hoja. La maqueta está basada en los anderes de Orly, situados en Francia. Se tratan de bóvedas parabólicas nervadas de hormigón armado de 9 centímetros de espesor, con una longitud de 175 metros. Estas fueron una de las primeras estructuras laminares que se han hecho. Las estructuras verticales están diseñadas para proporcionar altura en una edificación y se dividen en los tipos principales, y estos a su vez en variaciones o combinaciones de sistemas verticales. Este tipo de sistemas se encuentran íntimamente ligados, ya que todos proporcionan soporte y transferencia de cargas con el fin de la altura segura. La conformación y mecanismo de este tipo de estructuras está conformada por columnas, que estas son elementos verticales, las vigas, que son las horizontales, y los entrepisos, que son formados por las losas y la cimentación. Se necesita una buena cimentación que asegure la estabilidad. Las cargas horizontales también producirán esfuerzos cortantes debido a la dirección opuesta de estas y las reacciones que ejercen el suelo, que tienden a deslizar los niveles uno sobre otro, por lo que deben reforzarse convenientemente los apoyos verticales para este tipo de esfuerzo, especialmente las intersecciones entre nivel y nivel, o bien con el uso de elementos estabilizadores que limiten el desplazamiento. Los tipos de estructura vertical son la altura activa, la nuclear, el sistema modular y en pórtico. Algunas ventajas de este tipo de estructura son las siguientes. La primera son que transmiten las cargas desde planos situados a gran altura hacia el suelo. También otra ventaja son las cargas verticales se acumulan conforme se acercan al suelo, y como otra ventaja tenemos que se pueden combinar diferentes mecanismos entre sí para adaptar la estructura a los requerimientos particulares de cada problema. Al igual cualquier tipo de estructura, también hay desventajas, las cuales tiene este tipo de estructura, que se necesita una conducción adecuada de las cargas verticales al suelo para que no desbarate la forma estructural. El problema más importante es el vuelco ante las cargas originadas por el viento. Otra desventaja tenemos que para el soporte de las cargas y su estabilidad se requiere de una masa considerable en la sección de los apoyos o columnas, que reduzca la disponibilidad arquitectónica de la planta del edificio. Y por última desventaja tenemos que las plantas de las edificaciones tienen que ser preferiblemente cuadradas o rectangulares para tener bien centralizado su centro de masa, limitando el diseño del mismo. Como
ejemplos de la estructura vertical, se realizó la maqueta del edificio Centro Corporativo Huaycán, que está ubicado en la zona 10 de Guatemala. Este edificio consta de 3 niveles con una altura aproximada de 47 metros. Está conformada de elementos verticales que son las columnas, los horizontales que son las vigas y los entrepisos que son las losas. Y la fachada está recubierta de la viga. Yo les voy a hablar sobre las estructuras combinadas. Las estructuras combinadas pues, son sistemas que integran diferentes tipos de estructuras en un mismo diseño. Esto con el fin de pues, aprovechar las mejores características de cada tipología estructural. Esto logra hacer los diseños mucho más eficientes frente a diversas situaciones, ¿verdad? Como lo pueden ser las cargas sísmicas o las cargas de viento, incluso el peso propio de la estructura. Ahora, ¿dónde se utilizan las estructuras combinadas? Pues este tipo de estructuras son muy comunes en edificios de gran altura, en hospitales, centros comerciales, puentes, aeropuertos o incluso estaciones de transporte, ¿verdad? ¿Qué materiales se utilizan principalmente en las estructuras combinadas? Pues los principales materiales utilizados son el concreto armado, que se utiliza pues, para dar una alta rigidez y resistencia a los sistemas estructurales y es muy rápido para construir, ¿verdad? El acero estructural pues, también se emplea en vigas, columnas, para aportar la flexibilidad y una rapidez de montaje, incluso para reducir el peso de la estructura también funciona, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales ventajas de las estructuras combinadas? Pues es una mayor eficiencia estructural, ya que se optimiza el comportamiento de la estructura frente a las distintas cargas, ¿verdad? También otra ventaja que puede tener es que este sistema pues, nos otorga una flexibilidad arquitectónica, permitiendo diseños más creativos, ¿verdad? Más libres. Otra ventaja bien podría ser la optimización de los materiales, ya que combinando los sistemas estructurales pues podemos reducir costos y tiempos de construcción. ¿Qué desventajas presentan los sistemas estructurales combinados? El diseño estructural pues se puede volver más complejo, ya que se tienen que estudiar distintas interacciones ante los distintos sistemas o tipologías estructurales, ¿verdad? También pues otra desventaja sería que los detalles constructivos deben ser mucho más precisos porque puede existir incompatibilidad en los materiales, por así decirlo, y pues también representa un costo inicial un poco más elevado, ¿verdad? Porque cada sistema estructural necesita una especialización, por lo tanto se requiere una buena ejecución, ¿verdad? Ahora veremos una maqueta representativa de la tipología estructural de estructuras combinadas, ¿verdad? Esta maqueta pues representa un edificio de 2 niveles que utiliza una estructura combinada. Se pueden identificar claramente dos sistemas estructurales completamente integrados. Primero observamos un sistema de elementos verticales conformado principalmente por columnas y vigas. Estos elementos principales visibles en las esquinas y entre niveles son los que reciben las cargas verticales del edificio, como el peso propio y las cargas de uso, y las transmite hacia la cimentación. Además del sistema de elementos verticales, pues la estructura también cuenta con un sistema triangular, compuesto por arrastramientos en forma de X colocado entre las columnas. Este tipo de sistema se basa en triángulos, que son figuras geométricas muy estables. La triangulación pues permite que las fuerzas horizontales como el viento o los sismos se distribuyan eficientemente en toda la estructura, con esto evitando deformaciones excesivas. Gracias a esta configuración pues la estructura gana una mayor rigidez lateral
y mejora también su estabilidad global. También podemos ver que en las fachadas pues se integraron unos muros de cartón que simulan unos muros estructurales o de cerramiento. Estos muros pues funcionan como una protección adicional contra cargas laterales y también pueden aportar un poco de rigidez. En cuanto a materiales dentro de la maqueta, pues las columnas, vigas y arrostres están moldeadas como si fueran de acero estructural, debido a su esbeltez y su capacidad de formar conexiones rígidas. Y pues los muros de cartón representarían muros de concreto armado o de mampostería estructural.